Habíamos quedado, hola a todos, ¿cómo están? Habíamos quedado la otra vez en esta parte del evento el arrebatamiento. Y bueno, le repaso rápido antes de empezar a ver lo que era el arrebatamiento, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y bueno, habíamos quedado en que las características, quién era el Señor mismo, que se decían los hechos, descenderá del cielo, los muertos en Cristo van a resucitar, en los que durmieron, luego nosotros, ¿sí? Los despiertos, seremos arrebatados, recibiremos al Señor en el aire, eso es lo que dice, se va a hacer como con voz de mando, instantáneo, de que es un momento, solamente en un parpadeo, o la mitad del parpadeo en realidad, es secuencial, porque se dan primero la resurrección de los muertos, luego los que están vivos, poderoso en cuanto a eso, evidente por trompeta y universal, porque independientemente de donde estemos, si acá o en la China, o en cualquier lado, o en el fondo del océano, de manera que habrá resurrección, se completará. Algo que me preguntaron, que lo voy a decir ahora aprovechando, era sobre el tema de la trompeta. Básicamente el tema de la trompeta, para tener en cuenta, cuando uno considera la trompeta y el significado que tenía la trompeta en general en la Biblia, no está haciendo referencia a que la trompeta marca, digamos, algo último y final, ¿sí? Por más que diga final trompeta, sino que es la trompeta en sí, la misma que se describe en 1 Corintios 15:52, y no es la misma que está en Apocalipsis. En Apocalipsis hay un suceso de juicios que tienen que ver con los sellos, las trompetas y las copas dentro del contexto de la tribulación. Y si por ejemplo nosotros consideramos el tema de la trompeta, habla como un anuncio, ¿sí? El propósito de la trompeta es anunciar, como lo hacía un heraldo, el fin de algo, y en este caso la finalización de la era de la iglesia. Si nosotros consideramos el estudio dispensacional de la iglesia, de los tiempos, actualmente nos encontramos con algo que nunca estuvo en otro momento. La iglesia jamás estuvo, es un misterio que fue revelado en el Nuevo Testamento, presentado por el apóstol Pablo y dado a conocer, ¿no es cierto? A su vez, la trompeta siempre fue un instrumento de aviso empleado para informar el inicio de eventos, para reunión de ejércitos, para victorias. Si uno quiere ir a Números, capítulo 10, Números capítulo 10, de los versículos 1 al 10, ahí puede leer que a Moisés se le pide que haga 2 trompetas de plata, las cuales se utilizaban para convocar al pueblo, para mover el campamento, para las batallas y también para anunciar fiestas. En definitiva, digamos, la trompeta está marcando el anuncio de un suceso, ¿sí? Esa, digamos, aprovechando la circunstancia, la respondí en este momento. ¿Cuándo se va a dar esto? Es sin especificación, ¿sí? No se sabe, de hecho, el arrebatamiento marcaría el inicio del proceso del fin de los tiempos, es decir, una vez que se dé el arrebatamiento ya sabemos qué es lo que sigue. Vamos a ver si llegamos a ver la parte del día del Señor, comenzando con el capítulo 5, y vemos que a partir de ahí todos los eventos ya están especificados por tiempo y cómo siguen uno después del otro. Pero mientras tanto, hasta ahora no sabemos cuándo empieza esto.
donde en las nubes, en el aire, el evento distintivo, que lo declara aquí, ¿sí? Y si bien también aprovecho a responder otra pregunta en relación a este contexto, estaba el tema del rapto, o sea, muchos hacen la comparación y se preguntan también por qué decimos que es en las nubes. En otra parte también se dice que el Señor viene de las nubes. Y decimos, por ejemplo, la pregunta específicamente hablaba de que se contrasta contra un solo versículo que habla de Zacarías. Bueno, Zacarías dice que el Señor va a afirmar sus pies sobre el monte de los olivos y lo dice de una manera muy literal y claramente. Ahora, no tiene que ver esto con un versículo específico, sino que en general tiene que ver con el reino milenial. Es decir, es un conjunto global de profecías que incluyen a Cristo como rey. No es que a veces nosotros estamos buscando un versículo específico que diga así tal cual sucede, punto, después sigue esto, y después sigue esto, y después sigue esto. Pero en el caso del reino milenial uno encuentra, por ejemplo, el profeta Isaías, gran parte de su libro, no me animo a tirar un porcentaje porque hace mucho que no lo leo completo, pero la última vez que lo vi lo tengo todo marcado en relación al reino milenial. Ezequiel escribiendo el templo y los servicios del templo, dedicando gran cantidad de capítulos a esto. Daniel hablando del periodo de la tribulación con las 70 semanas de Daniel y la semana 70, que es la última semana. Lo vemos en los Salmos, que describen un Cristo reinante, donde el pueblo judío está esperando una heredad, ¿sí? Lo vemos en Zacarías, las profecías sobre Israel, como hemos dicho, el retorno del rey haciendo una diferencia entre el siervo que sufre y después el rey que viene y que tiene el vestido manchado en sangre, como lo presenta Apocalipsis, y ni hablar de Apocalipsis cuando habla de un reino milenial literal de 1000 años, ¿sí? Eh, es cierto, hay otra tendencia que lo intenta decir que el reino milenial en realidad es una alegoría y que actualmente estamos en el reino milenial. O también existe la otra cuestión, que es esto sería el amilenarismo o el postmilenarismo. Pero no nos vamos a meter ahí. Si no, no vamos a ver qué términos usar o cuáles no. Entonces todo esto incluye en realidad los 7 años de tribulación, que están ahí al medio, en la profecía de Daniel, y entonces ahí está la gran diferencia, y ahí está por qué decimos que hay un evento previo, que la iglesia es sacada, y luego lo que sigue, que es el reino del milenio. Ahora bien, uno puede leer en Apocalipsis 19, 11 al 21, el advenimiento de Cristo con poder y gran gloria, y dice, para regir a las naciones con vara de hierro. Ahí está la gran diferencia. Uno lee en Mateo 24 que el Señor está dando detalles contextuales eh, de que evidencian un periodo de tribulación y señales que no corresponden al periodo de la iglesia, sino al de la tribulación. Recordemos que, por ejemplo, para hablar de iglesia, el Señor solamente la menciona en 2 oportunidades a la iglesia, ¿sí? Eh, dice, te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, solamente en Mateo. Y después la da también cuando habla de cómo se tienen que solucionar las cosas, si usted ve uno a uno, después lleva testigo y si no, dilo a la iglesia. Es decir, en el Nuevo Testamento, en las partes de los evangelios, cuando el Señor Jesucristo estaba más principalmente abocado a los judíos, su ministerio fue, él dijo que venía a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, hablarle de iglesia a los judíos en ese contexto no tenía sentido para ellos. Estaban esperando el reino. Hechos 1, capítulo 1, el Señor dice, ¿restablecerás el reino en este tiempo? Ellos estaban esperando la venida eternal de Cristo reinante sobre la iglesia, sobre la tierra, quiero decir. Y aparte en el contexto de Mateo 24 se habla de que, por ejemplo, más el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cómo aplicamos esto a salvación por gracia en Cristo? No se puede, no es por perseverancia, no es, no es perseverancia, sino es por preservación, es Cristo el que preserva al cristiano, ¿no? Por ejemplo, también 24:15 de Mateo, habla de que cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y ahí lo incluye a Daniel, que habla del anticristo, el falso profeta, ¿sí?
Después dice que entonces habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ¿sí? Entonces todavía tiene que haber una tribulación que no tiene precedente en la historia hasta el día de hoy, ¿sí? Y después dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, versículo 29 de Mateo 24, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, hechos únicos e irrepetibles que también se observan en el Apocalipsis en el periodo de tribulación. Y después dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán cogidos los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo y entrando al reino milenial prometido para siempre desde siempre a los judíos, ¿sí? Lo cual esperan y que anuncia en Romanos 11 la salvación de los judíos. Entonces, por eso no podemos hablar de un solo texto, sino que es un gran contexto que cuando uno encuentra los hechos, los tiene que ubicar y decir, esto va acá. Ya después vamos a ver un cuadrito, un mapita de cómo se dan los hechos y que no nos podemos sacar fuera de eso porque no encajan. Bueno, espero no haberlos mareado. ¿Qué opinas, Raúl? ¿Está bien? Dale. Bueno, las nubes en el aire, perfecto. Vamos al término arrebatamiento, que esto también nos empieza a aclarar un poco más la cosa. ¿Qué significa arrebatar? Es el término, y donde estamos poniendo todos los esfuerzos, que es ejercer una fuerza, es arrebatar, es apoderarse, ¿sí? Eso es lo que significa el término. También habla de una fuerza que se ejerce de manera súbita. Y entonces nosotros tenemos que ver, bueno, por ejemplo, Pérez Millo dice que es una acción inmediata y repentina. Todo eso tiene que ver con la palabra y el uso del término arrebatamiento. Para eso, no los puse acá en el PowerPoint, pero si uno, si me quieren seguir, por ejemplo, podemos ir Mateo 13, 19, alguien que lo pueda leer. Después, Hechos 23, 10. Otro que busque Juan 10, 28. Hechos 8, 39 al 40. Y finalmente, yo leo 2 Corintios 12, 2. Empezamos con Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. No. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien ese texto? Sí, sí, sí. Perdón. Leo de vuelta entonces. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Bien. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo, por eso te sorprendí, Raúl. Pero está hablando del término. Okay. El término arrebatar. O sea, aquí lo que se ve es un acto repentino, inmediato y completo. La palabra es quitada, ¿sí? Ese es el concepto de arrebatar. ¡Zuc! Desaparece. Chao. Puede decirse que es un acto incluso hasta violento, por ejemplo, 23:10, si lo pueden leer, Hechos 23:10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza. Bien, ahí está de vuelta el uso del término arrebatar, es decir, se lo saca de un lugar y se lo lleva hacia otro, punto, se acaba. El buen pastor y las ovejas, cuando el Señor está hablando allí de que Él es el buen pastor, en Juan 10, 28, también usa el mismo término en griego, que siempre va a tener esta connotación, ¿no? En particular, que implica quitar de un lugar o posesión. Por ejemplo, si lo tienen ahí para leerlo. Dice, les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas. Bien, entonces quitárselas ahí es arrebatar, es el mismo término.
y que implicaría arrebatarle, sacarlo de un lugar o posición. ¿Sí? Cuando vemos ahí a Felipe, acá en un hecho ya milagroso, Hechos 8, 39, 40, se aplica también el mismo término. Hechos 8, 39 al 40. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el eunuco. Nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Bien, gracias. Miren, acá este ya es muy interesante. El otro tenía conceptos a nivel teórico, en las descripciones, en el sentido que podíamos aprender un poco más del término, pero en este caso, Felipe simplemente desaparece y luego aparece. Fue arrebatado. ¿Y quién lo hizo? El Espíritu Santo, ¿no? Fue en un instante un cambio de ubicación geográfica. ¿Qué distancia? No lo sabemos, posiblemente estaba a 32 kilómetros, pero apareció y desapareció, o mejor dicho, desapareció y apareció a 32 kilómetros en un momento totalmente distinto. Y por último, cuando Pablo tiene la visión allí en 2 Corintios 12:2, que se usa este mismo término, dice Pablo: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. De pronto, vemos que Felipe fue arrebatado, el arrebatamiento de Felipe fue en la misma superficie terrestre, pero en cambio Pablo da a conocer un suceso que podría catalogarse como un precursor, ¿sí? Porque ese mismo Pablo no es capaz de reconocer si esto fue en el espíritu o corporalmente, pero simplemente se encontró en el tercer cielo de pronto, ¿sí? En la morada de Dios. Yo me pregunto si acá Pablo no habrá experimentado una glorificación temporal para estar en condiciones de encontrarse en aquel lugar, ¿sí? Sin embargo, Pablo después en 1 Corintios 15, 40 va a hacer distinción de que hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Entonces, posiblemente cuando Pablo está describiendo el arrebatamiento, está pensando también en esto, ¿no? En esto que él mismo vivió. Entonces, en definitiva, cada uso del término ahí me adelanté, cada uso del término nos amplía su significado, es decir, es un hecho repentino ejercido por la acción de otro, es una transportación en el espacio de manera instantánea, y es una transportación que opera poderosamente sobre la persona que es transportada. Por lo tanto, el arrebatamiento de la iglesia es un hecho que corresponde al significado y uso bíblico que resulta único, inmediato, de los muertos resucitados de forma incorruptible y los vivos serán transformados y trasladados en una forma instantánea a las nubes a encontrarse con el Señor Jesucristo. Un encuentro que es real, fuera de la tierra, por tanto celestial, para nunca más separarse del Señor, ¿sí? Técnicamente el término arrebatado se usa estrictamente para las personas que están vivas, ¿sí? Los que estamos vivos en el momento en el que el Señor viene a buscar a su iglesia. Ahora la pregunta, ¿por qué hablamos de rapto? ¿Sí? Pues acá dice arrebatamiento, ¿por qué hablamos de rapto? Bueno, la palabra rapto del latín que es rapio o rapturo. Entonces cuando se hizo la traducción en latín de este versículo, en 1 Tesalonicenses 4:17, se usa la palabra rapturo, del latín lo pasamos al castellano y decimos rapto, y bueno, y ahí quedó. Por eso hablamos del rapto, ¿sí? ¿Cuándo se produce el rapto? ¿Hasta acá me siguen? No sé si me siguen, pero... Sí, sí. Bueno, bien. Bueno. Te seguimos. Son tímidos los chicos. ¿Cuándo es? No sabemos. Dijimos que no lo sabemos, pero es el próximo evento inminente escatológico esperado por la iglesia. La iglesia desde
tiempos antiguos estaba esperando que el Señor venga. Desde el principio estaba esperando que el Señor regresara, ¿sí? Hay señales que no van a ser el tema de este capítulo, de este estudio, mejor dicho, pero lo más importante es saber que la iglesia tiene que estar expectantes para que el Señor venga. O sea, el arrebatamiento va a producirse antes de la tribulación. Eso es otro punto que tenemos que tener en cuenta. Si bien algunos enseñan que la tribulación es un tiempo, por ejemplo, la teología reformada considera que la tribulación es un tiempo que estamos viviendo constantemente, estamos de tribulación en tribulación, ¿sí? Que es un tema interesante es que podemos distinguir que las tribulaciones o padecimientos actuales que sufre hoy la iglesia, ya vamos a ver un cuadro, en realidad son acciones de hombres contra otros hombres, pero en el periodo de la tribulación es la acción de Dios en juicio contra la humanidad. Cuando el Señor Jesucristo le escribe a la iglesia de Filadelfia, este pasaje es muy usado para decir que la iglesia no va a estar en la tribulación, allí en Apocalipsis 3:10, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Si no se refiere a una hora literal, sino a un tiempo de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que, por lo menos, digamos, no sabemos cuándo, pero esta es la garantía de que la iglesia no va a pasar por lo que se conoce como la tribulación. Mientras que las tribulaciones actuales son locales y específicas, la gran tribulación será global, lo dice el texto, sobre el mundo entero. Aún en la misma carta de Tesalonicenses, vamos a notar una gran diferencia entre tribulaciones actuales y tribulaciones que tienen que ver en la ira venidera. Yo le voy a pedir que alguien me lea los versículos, justamente de 1 Tesalonicenses 1:6, 2:14 y 3:3 y 4. Hablando de la iglesia. Bueno, 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Bien, la iglesia pasa tribulación, pero vamos a ver a qué tribulación se trata. 2:14. Dice vosotros, dale, Flo. Perdón. Dice, y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Bien. Allí se hace una descripción clara de una tribulación actual, ¿sí? Porque, a ver, la palabra tribulación significa justamente eso, estar atribulado, ¿no? Y entonces implica sufrimientos, padecimientos. Y 3 y 4, el último. A fin de que nadie inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, hoy predecíamos que íbamos a pasar tribulación como ha acontecido y sabéis. El 5, por favor. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Bien, ahí vemos la aplicación de la tribulación, no en el sentido escatológico futuro, sino de que la iglesia pasa por pruebas, ¿sí? Y dificultades. ¿Sí? Incluso se ve la mano metiche, por así decirlo, de Satanás tratando de hacer caer a los hijos de Dios. Pero cuando vemos la otra tribulación, la ira venidera, vemos una división bastante notable y separando a los cristianos de los demás. Por ejemplo, 1:10, pueden leer 1:10, otro que lea el 5, 3 y 4 y después 5, 9.
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bien. Ahí está clarísimo. Cristo nos libra de la ira venidera. ¿De qué se trata esa ira venidera? 5, 3 y 4. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Bien. Allí se está destacando los tipos de personas. Cuando digan, ¿quiénes? Ellos. Entonces vendrá sobre ¿quiénes? Ellos. Y después dice el versículo 4, más ustedes, más vosotros, ¿sí? Hermanos. Ese día no nos va a sorprender. 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Acá vemos que la ira venidera justamente se describe así porque es una ira que no ha llegado, es una ira que viene o una ira que ha de venir, ¿sí? En las distintas traducciones que se puede tener. Por lo tanto, esta ira no estaba presente mientras Pablo y todos los creyentes de aquel tiempo estaban padeciendo la tribulación, ¿sí? Como dijimos antes, se distinguen esos versículos los tipos de personas, nosotros, y se distinguen ellos. A su vez se dice que ellos pensaban en paz y descanso. La distinción la vamos a hacer más fácil en este cuadrito que vamos a ver, y que nosotros estamos destinados para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. ¿Sí? El día del Señor lo vamos a tratar cuando terminemos el capítulo 4 y empecemos con el 5. Pero por ejemplo, en la columna de la izquierda tenemos las pruebas actuales, que se llaman tribulaciones porque justamente el término significa eso, pero cuando se habla de la tribulación y la pongamos entre comillas, estamos hablando de otro periodo. En las pruebas actuales, las que sufre el cristiano, se da de hombres hacia hombres, ¿sí? O podríamos decir hasta de Satanás moviendo hombres para martirizar a los hombres. El resultado de las pruebas es que el cristiano crece en su relación con Dios, de eso se tratan. Tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, ¿sí? Dice Pedro. A su vez produce purificación en el carácter del creyente. Esto nos habla de la esencia de la prueba, antes nos hablaba del propósito. El alcance es personal, es local, es regional. No tenemos en Argentina las mismas pruebas que sufren siervos de Dios en países como Afganistán, Corea del Norte, China, ¿sí? Sierra Leona o por ahí como Somalia o Libia, ¿no? Y las referencias temporales en el Nuevo Testamento hablan de que es un tiempo presente. Ahora, cuando vamos a hablar de la tribulación, es un juicio de Dios al mundo incrédulo, no es hacia los cristianos, ¿sí? Es hacia el mundo incrédulo. Es el inconverso el que va a experimentar en el propósito de la tribulación la justicia de Dios. A su vez, su esencia es la ira de Dios, es el juicio, es el día de la ira, el alcance es el mundo entero, y las referencias temporales hablan de tiempo futuro. Entonces, por eso hay una gran distinción con un pasaje, pero acá lo vimos en Primera Tesalonicenses en varios pasajes, y se arma el contexto y se ven las grandes diferencias que tienen una cosa de la otra. Finalmente, la exhortación final, por tanto, aliéntense ustedes con estas palabras, y que tiene que ver pasar por la tribulación, porque esas son futuras, son para los inconversos, y tiene que ver con el juicio y la ira de Dios. Alentarse tiene que ver con un término que significa llamar a una persona y ponérsela al lado, ¿sí? Es fortalecerse, es confortarse. Acá terminamos con el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Hasta ahí lo que estamos viendo se entendió
Cuando pregunto si se entendió, no estoy diciendo que estén de acuerdo, sino si se entiende. Sí, se Son dos entendió de cosas parte mía. diferentes. Se entendió de parte mía y estamos de acuerdo. No sé si todos, pero yo sí. Muy bien. Bien. No sé si el Bueno, azar querías continuar un gracias, rato Vero, el más. aguante. Sí, No sé si podemos querías hacer... desarrollar un rato más. Y después las preguntas, no sé cómo estábamos de tiempo. Dale, dale. Podemos desarrollar un poquito más. Vamos a leer a alguien que lea desde el versículo 1 al 11, ¿sí? De Primera Tesalonicense, y empieza a cambiar la tonalidad acá con lo que empieza a hablar el apóstol Pablo, ¿no? Alguien que lea 5, 1 al 11. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. ¿Hasta cuándo es? El 11. Bien, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces les caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no derramará su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que, estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Gracias, gracias. Acá empezamos a tratar el tema que es el día del Señor. El pasaje ya lo hemos leído. Vamos a empezar, o vamos a ver el contenido de este pasaje. Vamos a ver una marcada diferencia en lo que viene desarrollando anterior y lo que marca acá, porque les dice a ustedes no tienen necesidad. El versículo 2 y 3 nos va a hablar del día del Señor, ¿sí? Vamos a ver también cómo debe esperar el cristiano hasta que se produzca este arrebatamiento que habíamos visto antes. Hay una confirmación de esperanza y finalmente una exhortación final. Paso rápido para ir al grano, una parte que más nos interesa, ¿sí? La marcada diferencia es porque es algo que ellos no ignoran. Es raro por el pasaje cuando uno empieza a leer, les dice el versículo 13 del capítulo anterior, no quiero que ignoren, pero acá les dice, hermanos, ya acerca de los tiempos y las ocasiones, no tienen necesidad de que yo los escriba. Entonces hay una gran diferencia entre lo que ignoraban antes o tenían incertidumbre, era sobre los que habían muerto, sobre cómo se iba a producir la resurrección, que iba a ser esto del arrebatamiento de rapto, ¿sí? Mientras que acá ya el planteo, al parecer, es como que lo tenían bastante claro acerca de las señales del fin de los tiempos. Era como que dudaban de la resurrección, pero no así del advenimiento del juicio de las naciones. Ahora, ¿cómo aprendieron esto, no? Que Pablo no tenía necesidad de que se les escriba. Lo que acá nosotros leemos como los tiempos y ocasiones son los mismos términos que los discípulos, cuando preguntan al Señor si iba a restaurar el reino, en Hechos 1, 6 y 7, Jesús les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y entonces uno se pregunta, si Pablo le dice a ustedes no ignoran los tiempos y sazones, y después Jesús
anteriormente había dicho, no les toca saber los tiempos y las sazones, entonces hay una contradicción, o que estamos entendiendo mal. En realidad, lo que sucede es que, hay una gran diferencia en la forma de tratar el asunto, porque los discípulos quizás estaban motivados porque el Señor decía que iba a llegar el Espíritu Santo, el Consolador, y estaban pensando en un tiempo concreto, es decir, el tiempo que ellos mismos vivían, es decir, cuando ellos estaban, Señor, mientras yo siga vivo, supongamos, imaginemos a Pedro, mientras yo siga vivo, vas a restaurar el reino. Pero en relación a los tesalonicenses, ¿sí?, conocían no del cuándo, sino del cómo. Es decir, no es cuándo iban a suceder esos tiempos y sazones, sino cómo serían esos tiempos y ocasiones. Por eso Pablo le dice, no hace falta que yo les explique acerca de estos tiempos, porque estaba refiriéndose al contenido del tiempo, no a la fecha en la que se iba a producir el tiempo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Como para seguir contrastando esto, los discípulos tenían el deseo de saber si ese lapso de tiempo se daría a la brevedad, mientras que los tesalonicenses simplemente sabían cómo se desarrollaría ese tiempo, independientemente de su fecha de inicio. Por lo tanto, no hay ningún tipo de contradicción. El texto que recién le mencionaba, de Hechos 1, 6 y 7, y la diferencia está en la predisposición de la espera, ¿sí? Los tesalonicenses esperaban que Cristo volviera a ejecutar el juicio y todo eso, pero no sabían qué iban a pasar con los que ya habían muerto. Ahora sí, pasamos al día del Señor. ¿A qué se refiere el día del Señor? En el capítulo anterior, lo predominante era el arrebatamiento. El centro de atención era el arrebatamiento, el rapto, como queramos llamarle, con todo su significado y con todas sus ideas. Acá el tema del día del Señor, ¿sí?, es lo que nos va a llamar el tema cotidiano, ¿no? Generalmente, a ver, yo me gustaría ver sus caritas, pero las tienen todas tapadas, hablo de Raúl Guillén. Generalmente no les pasa que cuando dicen el día del Señor, ¿qué piensan? ¿En el día domingo? ¿Es así o no? Digan la verdad, vamos, bueno, hagan vibrar esa foto para saber si Sí, para sí. arriba o para abajo. Pero eso es lo que pensamos, Sí. ¿no? Pero llamativamente, y aunque me quieran apedrear después en algún momento, jamás, y grábense esto, jamás en la Biblia se habla del Día del Señor como el día domingo, ¿sí? No existe el título ese del Día del Señor para el día domingo. No existe, no pasa. Hechos 2:20, vamos a ver las referencias al Día del Señor. Cuando la Biblia quiere hablar del día domingo, dice el primer día de la semana, punto. El día del Señor es otra cosa. Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Bien, grande y manifiesto, perfecto. Sí. El 2 Tesalonicenses 2:2. Lucho lo quería leer, me parece. 2 Tesalonicenses 2:2. Segunda, acá. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Bien. Miren qué interesante y qué buena la traducción esta, porque justamente se trata de eso. El día del Señor todavía no ha venido, no ha sucedido, justamente, no ha comenzado. Recién decíamos que el arrebatamiento es el evento escatológico próximo, que tiene que darse, que no sabemos cuándo, y ahí eso dispara el reloj de la eternidad futura, aunque está mal dicha la frase eternidad futura, porque la eternidad es sin tiempo, pero allí se dispara todo. Pero acá obviamente todas las referencias que estamos leyendo jamás hace referencia al día domingo. Segunda Pedro 3:10. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo,
y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Bien. Y por último les leo yo Apocalipsis 1:10. Y acá estaba el problemita del día domingo. Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está Juan teniendo una visión, la visión que empieza en el Apocalipsis, o podríamos decir más revelación en vez de visión. Y él dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué es lo que sucedió? En la versión de la Vulgata latina, la traducción de la Biblia en latín, se tradujo este versículo y fue puesto, yo no sé hablar en latín, pero más o menos fue: fui in spiritu in dominici Dei. Así está, y se lo tradujo como Dominici Dei, ¿sí? Que traducido en transliteración es día domingo. Pero en el original, en el griego, no existe el día domingo, no se lo menciona como tal, sino que sale de un error de traducción a la versión latina, en el latín. Incluso hay varios escritores, por ejemplo, James Francis Brown, que dice que el griego se refiere a dominical, y está equivocadísimo porque no existe en ninguna versión de griega el término dominical ni nada por el estilo. Si nosotros nos vemos en un contexto donde Juan está teniendo una revelación en el día del Señor, Juan empieza a describir todo lo que sucede en el final de los tiempos, y justamente eso es el día del Señor. Es el momento en el que Dios va a derramar la ira sobre los pueblos, va a venir el Señor Jesucristo, va a triunfar en el Armagedón, va a reinar por 1000 años, cielo nuevo, tierra nueva, condenación eterna y estado eterno para siempre. Eso es el día del Señor. Por eso el significado del día del Señor tiene un significado escatológico, ¿sí? No es una cuestión de día domingo, es un significado escatológico y es un conjunto de eventos. No es un solo evento, sino el día del Señor es como que marca todo lo que Dios va a hacer una vez y para siempre en la humanidad en un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de los mayores expositores en profecía, que es John Walvoord, dice: mencionado con frecuencia en el Antiguo Testamento, el día del Señor, porque se lo menciona muchísimas veces en el Antiguo Testamento, se refiere a un periodo especial en que Dios interviene sobrenaturalmente trayendo juicio al mundo, ¿sí? Trayendo juicio al mundo. Y en lo que hemos considerado en los textos, hemos visto que Señor libra de la ira a la iglesia, pero al mundo incrédulo no. Entonces son dos momentos, y el arrebatamiento es lo que produce esa separación y liberación de la iglesia del juicio que se va a ejecutar sobre el mundo. ¿Sí? Bien. Como dijimos, acá se van a mencionar mejor dicho, lo hemos leído, algunos acontecimientos que van a preceder al día del Señor, los acabamos de decir. En general, espérenme un ratito. Bueno, se me fue lo que quería decirles. Básicamente, bueno, siguiendo hablando del día del Señor, Los dijimos eventos que el que primer preceden. evento esperado, el único evento que va a marcar el inicio de esto es el arrebatamiento, que es el primer evento esperado por el cristiano, ¿sí? Y constituye la glorificación, mientras que el día del Señor es el periodo que no espera la humanidad y constituye el juicio.
Esa es la gran diferencia. Es decir, el cristiano no espera el día del Señor, el cristiano espera el arrebatamiento y después sí se va a sumar en el plan, posteriormente, cuando Cristo descienda para reinar sobre la tierra por los 1000 años y hasta el estado eterno. Pero los que esperan, sin saberlo, el día del Señor, son justamente el mundo incrédulo, que no lo espera literalmente, pero eso es lo que les toca a ellos. Dice Warburg que el poner esta doctrina junto a la revelación del arrebatamiento se debe a la similitud de los eventos, los cuales no tienen señales previas a su inicio. Dijimos que el día del Señor se desencadena en el arrebatamiento y ninguno de los dos sabemos cuándo se produce. Allí empieza, es el inicio del reloj futuro, ¿sí? El arrebatamiento llegará como un ladrón en la noche, el cual viene sin advertencias, y así también va a comenzar el día del Señor, dice Warburg, ¿sí? Como hemos dicho, el día del Señor no es un periodo de 24 horas, sino una forma de decir donde Dios empieza a ejecutar sus juicios. Esto lo habíamos mencionado anteriormente, solo como se va en reuniones distintas, era para repasarlo. La gran diferencia entre lo que son las pruebas actuales y la tribulación cuando empieza el día del Señor. ¿Sí? Recordemos que en definitiva inician en el mismo momento, arrebatamiento, día del Señor, solo que uno es para la mirada del cristiano y el otro es para la mirada del incrédulo. Acá tenemos el gráfico para entender. Primera venida del Señor Jesucristo como Mesías príncipe. Tenemos allí Jesús, su ascensión, obviamente por cuestiones gráficas no he metido la cruz, resurrección 3 días, sino que se entiende que todo así. Periodo de la iglesia, iniciado en Pentecostés, se produce el arrebatamiento de la iglesia, no sabemos cuándo, y allí empieza el reloj día del Señor. ¿Sí? Mismo momento empieza todo. Que haya allí tribulación, luego se produce la segunda venida, ¿sí? El Señor Jesucristo. Vieron que el gráfico está puesto a propósito justamente de que no toca tierra, ¿sí? En el fondo sería la tierra. El Señor en el aire encuentra a su iglesia, y en el periodo de tribulación, segunda venida, allí tenemos el milenio, y luego tenemos allí el tema de los juicios, el gran trono blanco y todas esas cuestiones, y la eternidad con cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Así que lo vamos a dejar ahí bien clarita. Lo que incluye el día del Señor es el periodo comprendido entre el arrebatamiento y los cielos nuevos y tierra nueva en el estado eterno. Lo que tengo como papiro ahí es el gran trono blanco, para que tengamos en cuenta, ¿sí? Y tenemos el periodo de la tribulación, la segunda venida del Señor, ya denominada la parusia, por el término utilizado, el milenio, el gran trono blanco y la creación de cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Si queremos poner números de años a partir del arrebatamiento, sabemos que tenemos 7 años de la tribulación, 1000 años del reino milenial y finalmente eternidad, ¿sí? En general, estamos. Lo que me faltó decir, ya lo voy a decir, el tema de los acontecimientos que preceden, al final no lo mencioné, pero tiene que ver esto que es muy interesante, que ahí dice el versículo 3 que leíamos, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Vemos las diferencias, una línea son las de los cristianos y la otra de los incrédulos. Los cristianos sufren tribulación y van a hallar descanso. Los incrédulos dirán paz y seguridad y hallarán tribulación. Los cristianos encuentran reposo de sus almas y paz celestial.
mientras que el incrédulo tiene un reposo terrenal y serán afligidos y atribulados y no hallarán la muerte. También hay una descripción, la buscarán y no la hallarán. Los cristianos repentinamente, reposo eterno y gozo para siempre con Cristo, y los otros repentinamente destrucción y no podrán escapar, ¿no? Por eso la diferencia en considerar a quiénes se refiere está más ustedes, sí, pero ellos, cuando digan, y en general todo eso están marcando totalmente la diferencia. O como dice la versión Castilian, será uno de los días en que la gente ande diciendo disfrutamos de paz y seguridad, pero entonces de pronto caerá sobre ellos la destrucción. Será algo tan repentino como los dolores de la mujer que da luz y nadie logrará escapar. Bien, hasta acá vamos a llegar. En realidad los versículos que siguen hablan de la espera del cristiano, quizás sería algo más práctico y más de una cuestión de, ¿cómo se diría?, de ánimo y cómo debemos comportarnos, pero no tiene tanto que ver con los hechos escatológicos, sino que en función de los hechos escatológicos, nosotros tenemos que tener un tipo de comportamiento en general, ¿no? Diciendo que el cristiano no está en tinieblas para que el día lo sorprenda, somos hijos de luz, hijos del día, estamos despiertos, estamos velando, y el cristiano se alista correctamente, ¿sí? Se confirma la esperanza en los versículos 10, esto lo estoy salteando muy rápido porque en realidad no era tanto el tema de interés del cual querían tratar, que dice, se confirma la esperanza donde dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, o como lo dice la NBI, Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación. Y la exhortación final de vuelta, por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Ahí estamos. Y no pensé que íbamos a terminar, pero lo hicimos. Salté la última parte, cosa de que lleguemos a esto. Hasta aquí hemos llegado. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Eleazar. Creo que ha sido claro, pero bueno, tomemos unos minutos para las preguntas y respuestas, ¿no? Así que abrimos los micrófonos y damos oportunidad de que alguien pueda preguntar y evacuar dudas. Yo tengo dos preguntas. Las bodas del Cordero y el juicio que no es el juicio, pero no me acuerdo cómo se llama, donde se pesan las obras, ¿en dónde los ubicaría? Trono blanco. Ese. ¿Y cómo es? Bien. Y también, si en la segunda venida, cuando baja Jesús, bajamos nosotros. Sí. Bueno, ¿cuál dijeron? ¿La del trono blanco? No, el tribunal de el Tribunal de Cristo. Cristo. Tribunal de Cristo. Tribunal de Bien. Cristo. El tribunal de Cristo Y las justamente bodas del Cordero. es uno de los hechos que se da cuando, o mejor dicho, perdón, vamos a vuelta. La boda del Cordero es, uy, se me trabó la lengua, estoy pensando en la otra, que te quiero hablar con una. Tribunal de Cristo, ahí está, Tribunal de Cristo. Justamente el Tribunal de Cristo es uno de los hechos que describe Pablo exclusivamente para la iglesia, fundamentalmente es Cristo, y que nos da, digamos, es otro de los puntos que da a favor del arrebatamiento. Porque ¿en qué otros momentos se celebra el Tribunal de Cristo si no es mientras la iglesia ha sido extraída y sucede el juicio sobre la tierra? Porque el Tribunal de Cristo tiene solamente la función de juzgar, así decirlo, a los cristianos, ¿sí? Es a la iglesia, es la purificación previa a la iglesia para las bodas del Cordero. Entonces, no tendría sentido que se hiciera el ingreso en el reino milenial, donde toma a los santos del Antiguo Testamento y reúne a Israel para justamente ingresar al milenio, porque ellos no tendrían esta participación en este tipo de, en este juicio, dicho así, que es para la iglesia. Entonces, el Tribunal de Cristo se da
en algún momento entre el periodo en la tribulación. Las bodas del Cordero se dan después del tribunal de Cristo. Otra cosa es la cena de las bodas del Cordero, que es justamente cuando el Señor llama a todos los animales a comer las carnes, ¿sí?, de la batalla de Armagedón, donde allí todos, todos los animales van a comer todos los muertos que hayan quedado de aquella gran batalla que va a ser terrible. Ok. Había otra Contestada la pregunta. pregunta. Sí, y la otra pregunta era si nosotros bajábamos con él en la segunda venida y si era después de esos 7 años. O sea, pasamos 7 años allá arriba y después bajamos con él. Ujú. Sí. Se entiende que bajamos con él. Hay un par de textos que dice que nosotros también reinaremos sobre la tierra cuando habla sobre la iglesia. No los tengo a ver ahora en la presente en mi cabeza. Déjame un segundo a ver si los... No, recién me equivoqué en decirte algo. Las bodas del Cordero tienen lugar en el cielo después del gran trono blanco. La cena de Dios tiene lugar en la tierra después de la Armagedón. Eso tenía que decirte particularmente. Lo que sí te dije bien del Tribunal de Cristo y el descenso también, dice que no tengo ahora en el texto en la cabeza. Segunda de Timoteo 2:12, Eleazar. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Y en Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sí. Ahí más que reyes y sacerdotes, sí, ese es un reino de sacerdotes. Sí, ese es el término más específico o traducción correcta de ese pasaje. Bien. ¿Alguna pregunta más? Y si quedó contestada, ¿no? Sí, muchas gracias. Estoy buscando, ahí tengo un grafiquito un poco más complejo, pero Sí, espero no confundirlos. Lo Sí. que vos mencionabas de las bodas del Cordero y del Tribunal de Cristo, si no es en ese momento, ¿cuándo lo es? Eso es verdad, es un análisis. Porque si todo el rapto y la segunda venida es un solo suceso, ¿en qué momento suceden esos dos hechos, ¿no? Porque ya estamos reinando sobre la tierra con Cristo y no hay oportunidad ni para el tribunal ni para las bodas. Sí. Aunque las bodas del Cordero, como recién te decía, yo me equivoqué, es después del Gran Trono Blanco, las bodas del ¿Sí? Cordero. Sí. Esa no la sabía. Yo siempre creí que era Acá está, ahí. mira. Déjame que te lo diga, a ver. Dame un segundo. 19:9, Apocalipsis 19:7 y 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Será? Sí. Tengo un problemita con un gráfico que tengo. Sí, acá no, está bien, me confundí con un gráfico que tengo acá porque por la cena de las bodas del Cordero, que es otra cosa, que es la cena de Dios, que es distinto que es con el Armagedón, que en el descenso de Cristo. Ok. Vale. Quería ver si te gustaba un gráfico particular que lo supe hacer porque justamente había un tema sí, que lo tuve que hacer por un trabajo comparando las distintas formas de entender justamente la escatología, ¿no? Uh-huh. Ahí lo tengo, dame un segundo.
Acá está. Apareció. Acá apareció. Ahí está. ¿Qué son las distintas interpretaciones? Y acá está puesto todo en contexto. La primera que vamos a ver, que está arriba, es la teología reformada, ¿sí? Ahí tenemos las notas y referencias. Particulares, acá está. Esta es la primera. Lo que tiene la teología reformada, que considera que el milenio, si lo alcanzan a ver, está siendo vivido en este tiempo, donde estamos proclamando actualmente el mensaje de Dios, ¿no es cierto? Y después viene una eternidad donde todo se produce en el mismo momento, todo junto, boda del Cordero, cena de la boda, todo inmediatamente, destrucción de los demás, arrebatamiento. Consideran que el arrebatamiento de Dios nos sube y nos baja al toque, y en realidad ahí se destruye todo, o sea, no hay reino sobre la tierra, y ya está. Y vamos a poner cielos nuevos y tierra nueva. Allí es donde se produce el final, el descenso, ¿no?, de la segunda venida del Señor, la flechita hacia abajo. Este otro gráfico que está abajo, este es considerado por George Lapp, que él consideraba este siglo y el siglo venidero en un periodo de transición, donde sí había distinción de milenio, ¿sí? Porque se considera que el Señor venía a buscarnos, y ahí inmediatamente se comenzaba a reinar con un milenio, con un reino literal, ¿sí? Que después de transcurrido ese reino pasábamos a cielo y nuevos y tierra nueva. Y este último es el que nosotros consideramos, acá vamos un poquito más de grafiquitos relacionados. Allí vemos el reino manifestado, se refiere al reino milenial, el reino eterno, estado eterno, junto con la condenación eterna allá abajo. Acá se produce un arrebatamiento previo, ¿sí? Mientras que George Lapp, que es la línea del medio, consideraba que subíamos y bajábamos al mismo tiempo. Acá se produce el tribunal de Cristo, en ese periodo entre el arrebatamiento y el descenso del Señor Jesucristo, las bodas del Cordero, la tribulación y la gran tribulación, como se divide en dos etapas de 3 años y medio y 3 años y medio, ¿sí? Allí la batalla de Armagedón. Eso significa, esa flecha hacia arriba, la resurrección de los santos de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento. Al final de los 1000 años, una última batalla que algunos la llaman la batalla de Og y Magog, y ahí terminamos y entramos al reino eterno. ¿Sí? Ahí están 3 formas de ver la escatología, el final de los tiempos. Espero no haberlos marido más con eso todavía. Está bien. Muy bien. ¿Alguno más que tenga alguna pregunta? Yo tengo alguna como para hacer, así que vamos que se pasa la hora. Bueno, hago una yo, que tengo la respuesta, pero bueno, es para un poquito algunas dudas que encontramos por ahí. Nosotros aprendemos y creemos obviamente lo que estás enseñándole a hacer, que los sucesos son tal cual los hemos escuchado, contra otras opciones que ahí nos mostraste en el cuadrito, ¿no? Opciones o creencias de hermanos distintas. La pregunta es, ¿cómo se salvarán en la tribulación? Tanto judíos como gentiles. Así que si esa la puedes contestar. Bueno, esa es la pregunta, es perseverar hasta el fin, así como lo dijo el Señor en Mateo 24. Básicamente la salvación es a costa de la vida. Esa es la salvación. Aquel que no se deje poner la marca de la bestia, aquel que no niega a Cristo en ese tiempo, es decir, es una salvación por perseverancia. Porque básicamente el mundo va a perseguir a todos los que no se adapten a su régimen. Bien, y la marca va a ser el sello distintivo entre los salvos y no salvos, ¿no? ¿O me equivoco? Aparentemente sí, preciso, porque dice ¿no? Apocalipsis, ¿no?
Claro. Bueno, esta pregunta está hecha a propósito para por lo menos aquellos que creen de otra manera, que el rapto y la segunda venida es una sola cosa, que nosotros vamos a pasar por la tribulación como iglesia, pues entonces, ¿cómo sería la salvación por gracia si tenemos que pasar la tribulación y esforzarnos, ¿no? Así que bueno, esa es la pregunta. Si no es el rapto el inicio de la tribulación de los 7 años, ¿qué lo es? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que inicia los 7 años de la tribulación? Si no es el rapto. Si las dos cosas van a suceder al mismo tiempo, según algunos otros hermanos creen, ¿cómo nos daríamos cuenta? ¿Cuál sería el inicio de los 7 años de tribulación? ¿No? No sé si estás de acuerdo, Eleazar. Claro, digamos, hay muchas posturas en relación a eso. Algunos dicen, bueno, cuando se decrete un orden mundial, el primer, por así decirlo, presidente mundial. Hay muchas cosas que marcan el final de los tiempos. Una tiene que ver con el orden mundial, la otra tiene que ver con la evangelización en todas las etnias, porque el Señor también lo dijo. Esto no sucederá hasta que el evangelio del reino sea predicado en todas las etnias. ¿Sí? Cuando usa el término naciones se refiere a etnia, y etnia va más allá de un territorio, de una cuestión geográfica, sino que apunta a culturales correctamente identificables de lingüística, cultura y costumbre, ¿cierto? La otra es el templo. Va a haber un templo nuevo, y notablemente Israel tiene todos los materiales para la construcción del tercer templo. Lo que no tiene Israel en este tiempo es el conocimiento de la línea sacerdotal, es decir, lo más importante, es decir, ¿quién va a ejercer el sacerdocio? ¿Quién va a ser el sumo sacerdote? No lo tienen, ¿no? Entonces no podrían construir el templo, aparte que en principio Y no tendrían tienen el que meter terreno. una bomba a la mezquita. Claro, tendrían que meter una bomba a la mezquita, y justamente uno de los acuerdos políticos que haría el anticristo con el falso profeta serían darle a Israel de vuelta ese lugar. Okay. Pero bueno, son todas cosas que uno las ve. Algo llamativo es que de pronto Donald Trump declara como capital de Israel a Jerusalén, ¿no? Sacándola de Tel Aviv. Tremendo. Bueno, Así muy bien. ¿Cómo se van dando las cosas? Cómo se van dando las cosas. Bien, 1 minuto y cerramos. ¿Alguno más? La verdad que terminaste vos, no vamos a tener otro jueves, Lázaro, ¿no? No, acá hasta aquí llegamos. Por lo Hasta menos acá hemos llegamos. terminado. Ok. Sí. No, ya Entonces, después sería entrar en otros temas como Apocalipsis, esta semana de Daniel, y ya. bueno, mañana te llamo y charlamos. Bueno. Yo puedo, Sí. sí, yo puedo decir algo. Sí. Es tan importante saber cómo, cuándo y cómo va a ser, porque yo veo que muchas personas se pelean, que uno dice uno va a ser antes, durante o después. Y hay discusiones sobre eso. A mí me parece que uno debería saberlo como una, no sé cómo decirlo, como nota de color, pero que no sea algo de pelea. Pues yo diría, más bien en lugar de fijarte si va a ser antes, durante o después, fíjate que cuando sea el arrebatamiento te arrebaten, y que cuando vaya al trono blanco tengas que rendir cuentas y sean cuentas buenas. Entonces por ello yo veo unas discusiones terribles por eso, si va a ser antes, durante, si vamos a pasar la tribulación, que Dios no puede hacer esto, o sea que me parece como que no hay que discutir sobre eso, y sí discutir sobre si voy a ir y qué va a pasar cuando esté frente a Dios. Entonces por eso digo, qué tan importante sería saber. De todas formas no vamos a saber, no sabemos. Entonces qué tan importante es saber cuándo va a ser y cómo va a ser, porque no, digamos, son todas como conjeturas o teorías que nosotros humanamente podemos hacer, pero no, la verdad de Dios no está dicha. Estoy muy equivocado, ¿no?
Conociéndote, Vero, Sí, planteo, vivo en el error. el planteo es correcto, digamos, desde el punto de vista de que, eh, a ver, particularmente el año pasado será, ya ni me acuerdo, no, el año pasado no, el anterior, estuve estudiando bastante tema de teología reformada y un montón de posturas como el calvinismo hiper y calvinismo moderado, arminianismo y todas esas cuestiones había y por haber. Empecé en un proceso de pelearme, por así decirlo, hasta conmigo mismo, o no me peleaba contra nadie, pero sí contra la teoría. Y yo llegué al proceso de que no me interesa, digamos, más allá de que uno tenga una postura en particular, que no lo vea de otra manera y que esté en desacuerdo, no me moviliza en el sentido de que si alguien piensa diferente, me interesa cambiarle la postura ni nada por el estilo. Sí me interesa, y creo que a esto viene tu planteo, me interesa que mientras tanto, independientemente de todo eso, seamos cristianos como Dios quiere. Hay cosas que están tan Claro, claras y tan reveladas, tan vívidas como por ejemplo de que tenemos que predicar el Evangelio en todas las naciones, ¿sí? Independientemente de cómo va a suceder el final de los tiempos, mi responsabilidad hoy es esa, es hoy. Prácticamente el otro día compartíamos en un grupo de enseñanza que lo interesante es que el mañana no existe. Uno claro, dice, bueno, vamos a filosofar. Bueno, no es la idea, no es filosofar, pero yo no sé si existe. O sea, lo que existe es el hoy. O sea, sabemos qué es lo que va a suceder porque Dios ha mostrado un par de, y ha revelado muchas cosas, pero yo estoy viviendo el hoy. Y mi función es tratar de seguir la voluntad de Dios en el día de hoy. Ya, y siempre claro. el llamado de Dios fue al hoy. Eh, Hoy rogar por obreros, el reclamo a Dios de su pueblo fue, entre tanto se diga hoy, no endurezcan sus corazones, ¿sí? Nunca fue un mañana. Entonces, si en el medio de mañana me llega a pasar, a ver, supongamos que estamos errando en toda la forma de ver los acontecimientos futuros, y llega a pasar que me encuentre en medio de la tribulación, ¿sí? Y siempre la salvación, eso está claro que va a ser por gracia, eh, ¿y cuál va a ser mi tema? No va a ser tanto ¿cómo se llama? Si le erré al plan divino en ese momento porque yo pensaba. No, si yo estoy cumpliendo la palabra de Dios y estoy predicando, ese va a ser mi tema en el tribunal de Cristo. ¿Sí? Eso es particular, independientemente de una postura que uno tenga. Si otro quiere decir que el reino milenial no existe, que eso es una alegoría, y que, bueno, está bien, no hay problema. Mientras tanto, cómo vivís hoy tu vida y ahí apostemos hacia adelante, ¿no? Eso sería. Claro, aparte, qué sé Sí, yo, se a lo entiende mejor en media hora te cae una maceta en la cabeza y te morís, chao, o sea, es ver hoy, claro, es hacerme cargo del hoy, qué estoy haciendo hoy, por la obra de Dios, más que cuándo va a ser el arrebato, Bien, si claro. De todas es como maneras, algo, sí. Sí, está bien, Vero. De todas es, maneras, Vero, digo Vero porque solo Pablo dice, sí, hermanos, sí, no quiero que ignoréis acerca de estas cosas. Entonces, eh, sí, 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 el punto no está en la pelea, sino en no ignorar lo que va a suceder. Después, cómo lo encajamos escatológicamente, sabemos que Dios viene por su iglesia, va a tratar a la iglesia, sabemos que Cristo viene. O sea, independientemente del plano cronológico donde lo pongamos, sabemos que Cristo viene por su iglesia, sabemos que Cristo viene a reinar, sabemos que Cristo va a triunfar sobre los enemigos, sabemos que hay una gran tribulación, sabemos que hay un estado eterno, ¿sí? Y sabemos que hay un estado de condenación para los incrédulos. Entonces, esas cosas no tenemos que ignorar y mientras tanto también tenemos que vivir, como que fue la parte que me salteé, que no durmamos porque somos del día y no somos de la noche. claro, ¿ves? Ok, Esos los puntos son estamos, importantes. En el, no, solo esto, esos son los puntos importantes que hay que saber, no importa la cronología en la que suceda. A ese es el punto que yo iba. Eh, bueno, Porque no está vamos a bien, cambiar mira, nada. sin que me mira, respondas, Vero, Sí, no digo más nada. sin que me respondas, sí importan. Porque si Dios no me ha puesto para ir, yo puedo descansar y estar en paz.
Pero no vamos a responder, así no se nos hace más largo y en todo caso seguimos por chat. Pero sí Sí, importan porque justamente Cristo va a resucitar a mi hermano que murió, estoy poniendo un ejemplo, que ha muerto, en realidad no tengo ningún hermano que ha muerto por las dos, pero hermano físico, estoy hablando de hermano en Cristo, a los hermanos nuestros en Cristo que han muerto los va a resucitar y yo me voy a encontrar con ellos. Entonces sí importa eso. Y sí importa también que no voy a tener ni participar del juicio de Dios que va a ejecutar sobre la tierra, eso también sí importa. Entonces en esa cronología, ahí sí importa.